Buenas noches, queridos amigos en Cristo. Quiero darles un cordial bienvenido a nuestro video, un video de Lighthouse Beams Ministry. En este espacio vamos a hablar sobre ese tema que está en la pantalla, naturaleza de Cristo. Ahora, nosotros somos adventistas, en nuestra iglesia, tanto como en las otras iglesias, también tenemos debates sobre ese tema. ¿Y por qué estoy mencionando ese estudio? Bueno, para mí yo vi que no quiero suceder un debate entre hermanos o como una ideología teólogo. Más que eso, quiero presentarlo como un mensaje, una verdad que puede prepararnos para lo que viene. Sabemos especialmente los que vamos a vivir después de la cerrada puerta de gracia, viviendo delante de un Dios santo sin mediador. ¿Cómo vamos a vivir si vamos a pasar por este tiempo? Hay algunos en nuestra iglesia que han dejado su fe porque no creyeron en esa verdad, que vamos a vivir pasando después de la cerrada puerta de gracia una vida santo delante de Dios. Pero nosotros que creemos en el espíritu de profecía y la Biblia también, tenemos que tomar cuenta que forma parte de nuestro mensaje como una experiencia, como también como una teoría. Tenemos que aprenderla para vivir. ¿Cómo podemos vivir una vida que no conocemos? Así que, ¿cómo Cristo vivió? Tal como Él vamos a vivir. Y para entender cómo podemos vivir, vamos a entender cómo vivió Cristo en la carne. Y antes de empezar, vamos a orar y les pido cerrar sus ojos conmigo. Amante Dios que está en el cielo, te damos gracias por la vida que nos ha dado y tu Hijo amado que enviaste para nosotros, para redimirnos en nuestra condición de pecado, para salvarnos de nuestro pecado, no en nuestro pecado. Ayudarnos a aprender ese tema, no solo como teoría, pero para saber qué podemos hacer, qué deberíamos hacer en este tiempo. Gracias por escuchar nuestra oración, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a hablar acerca de ese tema, naturaleza de Cristo. Y para entender y empezar, vamos a leer esa cita. Alguien me pidió, ¿cuán importante? ¿Por qué estás hablando sobre ese tema? Es importante saberlo porque a veces eso nos da miedo también, ¿no? ¿Por qué estamos estudiando ese tema? Quizás eso nos va a guiar en otro entendimiento malo sobre el Dios, dando una naturaleza que no tenía. Eso sería un peligro también. Pero nos han dado la Biblia y también el espíritu de profecía que deberíamos saber acerca de ese tema. Pero ¿cuán importante es? Deberíamos estudiarla. Hay una cita de Manuscritos Selectos, tomo 1, página 286, párrafo 1, dice: la humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena áurea que une nuestro alma con Dios y mediante Cristo con Dios. Eso ha de ser nuestro estudio. ¿Tiene que ser nuestro estudio? Claro que sí. Deberíamos estudiarla. Cristo fue un verdadero hombre. Dio prueba de su humanidad al convertirse en hombre. Sin embargo, era Dios en la carne. Cuando tratamos este tema, haríamos bien en presentar atención a las palabras pronunciadas por Cristo a Moisés en la zarza ardiente. Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Eso encontramos en Éxodo 3:5. Deberíamos emprender este estudio con la humildad de que aprende con corazón contrito. Ahora escuchen eso.
Y el estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero que recompensará al escudriñado que cava profundamente en procura de la verdad oculta. Ahora, ¿qué estamos escuchando acá? Acá nos dice que deberíamos escucharla, aprenderla y leer la Biblia para estudiar ese tema más. Pero también nos da cauciones que deberíamos hacer, las reglas para estudiar. Tienes que quitar todo lo que tú conoces y aprender como un estudiante con un corazón abierto para saber qué Dios quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque este estudio tiene mucho que va a dar mucho beneficio para nosotros como cristianos. Ahora, quiero mencionar una otra cita también que está en la pantalla que dice, y así como Jesús estaba en carne humana, así Dios quiere que sean sus seguidores. ¿Cómo deberíamos vivir? Deberíamos vivir como Cristo vivió en su carne, en la carne. ¿Qué tipo de carne? Carne humana. Deberíamos vivir como Cristo vivió. Así Dios quiere para nosotros. Pero ¿cómo podemos entender eso? Por estudiarla. Y después de estudiarla, vivirla. Ahora, para empezar, deberíamos saber, porque la Biblia dice que Dios fue hecho carne, vino para ser, vivió una vida en la carne, tal como nosotros. Así que para entender qué tipo de carne tenía, tenemos que entender la naturaleza de hombre antes de conocer qué tipo de carne tenía Jesucristo. Ahora, Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todos los animales que anda atrasando sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cómo creó Dios los humanos, los primeros humanos? Varones y hembra conforme a qué? Su semejanza y imagen. Hay dos palabras claves acá. Semejanza y imagen. Después, cuando seguimos, voy a explicar con más versículos, pero les voy a explicar. Cuando estamos hablando sobre imagen, de la palabra imagen, nosotros encontramos la palabra imaginación. Es decir, que imagen representa carácter. Dios creó hombre en el carácter de Dios, pero también semejanza. Eso se refiere a nuestra apariencia, los cara, cómo pareció la cara, la parte física. Y también encontramos eso en Espíritu de Profecía, dice que Dios cuando creó el hombre, creó no solo en carácter, pero también en semejanza, como parte físico, en parte de su apariencia, era igual como Dios en dos partes, imagen y semejanza. Así creó Dios humano. Pero después de la caída, sabemos que hombres cayeron, ¿no? De comer el árbol de vida, árbol que Dios no dijo que deben comer. ¿Y qué pasó? Cayeron en el pecado. Después de eso, ¿qué pasó con humano? Semejanza era de Dios. También
imagen. Pero ¿qué pasó? Génesis 5:3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su imagen, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. ¿Cómo fue creado Seth? ¿En la imagen y semejanza de Dios? No, no era de Dios. Ahora la imagen y semejanza era totalmente diferente. Era como la de su padre. Así fue cambiado la imagen y semejanza del hombre. Ahora, quiero mencionar de las dos cosas, no olviden. Primero, imagen. ¿Qué significa imagen? Carácter de Dios. Y semejanza, la parte físico, apariencia de Dios. Pero eso fue contaminado. Pero cuando Dios vino en la carne, vamos a ver que Él vino en la carne de pecado, carne pecaminosa. Pero, sin embargo, tomó la imagen de Dios. Eso no es el tipo de semejanza que tiene, anterior. Semejanza de imagen de Adán. Seth tenía la imagen de ¿quién? De Adán. Pero Cristo vino con la imagen de Dios. Ahora, 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cerró los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando Cristo andaba en esta tierra, ¿cómo era su imagen? ¿De Adán? No. La Biblia dice, Él tenía la imagen de Dios. Eso lo encontramos en Deseo de todas las gentes, página 90, párrafo 2. Dice, no sin obstáculo iba el generalismo del cielo a ganar las almas de los hombres para su reino. Desde su infancia en Belén fue continuamente asoltado por el maligno. La imagen de Dios, escuchen, la imagen de Dios se manifestaba en Cristo y en los concilios de Satanás se había resuelto vencerle. ¿Qué pasó? ¿Con qué imagen Dios andaba en esa tierra? En la imagen de Dios. Ahora, seguimos leyendo otro texto de la Biblia. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, miren lo que pasó acá. Lo que Adán falló de hacer, Cristo vino para cumplir eso. ¿Qué era Adán? ¿Quién era Adán? Nuestro padre, el primer padre. Pero, ¿qué hizo él cuando vino la tentación? Se le cayó. Y por él, nosotros todos los hijos, teníamos que reflejar la imagen y semejanza de Dios a través de tener la imagen y semejanza de Adán. Pero porque Adán, su imagen y semejanza fue cambiada de la de Cristo a la de Satanás. Cristo vino para restablecer la imagen de Dios en nuestra vida. Así que Cristo, de ser parte, de ser imagen de su Hijo Cristo, tenemos o podemos ser la imagen o Hijo de Dios. Ahora, sigamos adelante.
1 Corintios 15, versículo 45 hasta 49. Ahora, escuchen algo. Veo gentes tratando a explicar los dos Adán. Cuando la Biblia está hablando sobre los dos Adán, no está comparando las similitudes que tienen. La Biblia, cuando está hablando sobre los dos Adán, quiere distinguir la diferencia entre el primer Adán y el segundo, no las similaridades. La única cosa similar que tiene es que son padres de humanidad. A través del primero padre nos caímos todos del pecado, pero del segundo padre nosotros podemos ser redimidos. Así es el entendimiento de primer y segundo Adán. Ahora en 45 dice, así también estaba escrito, fue hecho el primer hombre Adán en ánima viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Ahora, versículo 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. 47, el primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. 48, ¿cuál el terreno? Tales también los terrenos. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Ahora, en la parte clave, escuchen bien. Y como trajimos la imagen del terreno antes, en el primer lugar, teníamos la imagen del terreno, traeríamos también la imagen del cielo. ¿Podemos vivir con imagen de Dios en esta vida? Claro que sí. ¿Qué nos llevó esa imagen de Dios? A través de Cristo. De ser imagen de Cristo, podemos reflejar la imagen de Dios en nuestra carne. Pero estamos enfocando sobre la naturaleza de Cristo en esta presentación. Así que vamos a enfocar más sobre la naturaleza de Cristo. Antes de ver la imagen de Cristo, ¿cómo dice Pablo sobre la imagen de semejanza de Cristo? Ahora estamos hablando sobre la semejanza. Ahora recuerden, si tú quieres leerla, puedes leer en el capítulo anterior, capítulo 7. Dijo, en mí, eso es en la carne, mora nada bueno. Quiero hacer lo bueno, pero no puedo porque hay pecado en mí, dice. Eso es en la carne. ¿Carne de qué? ¿Quién es? Carne humana. En la carne humana mora ¿qué? Pecado. O sea, es lo que deberíamos mencionar como contaminación de pecado. Lo que sucedió, el acto, el carácter de nuestros padres, desde el primer Adán hasta nosotros, hay contaminación. Lo que hicieron ellos fluyó en su sangre y nosotros tenemos la misma sangre que ellos tenían. ADN de ellos nosotros tenemos, y lo que ellos hicieron, queremos hacer lo mismo. ¿Qué hicieron? ¿Buenas cosas? No. Muchas de las cosas son cosas malas, contrario a la ley de Dios. Pero ahora Pablo dice, quiero hacer bueno, pero quiero mencionar también que primero Juan 1:9 dice que Cristo es el que alumbra todo que viene a la tierra, a este mundo. Y también Filipenses 2:13 dice, Él trabaja en nosotros ambos para hacernos querer hacer lo bueno y también para hacer lo que es bueno. Eso es el poder. Si el Espíritu de Dios no está trabajando, golpeando la puerta de nuestros corazones,
tú vas a odiar totalmente el reino de Dios. Pero la ley que está tratando, la convenciéndote para guardar la ley de Dios, es el poder del Espíritu Santo trabajando en su vida. Ahora, dijo Pablo, no quiero hacer lo bueno, pero no puedo. ¿Por qué? ¿Cómo? Morar pecado en la carne. En nuestra carne mora pecador. Pero, ¿qué dice acá? La misma Pablo en capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Jesucristo, Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Hay una gran diferencia. Somos hombres igual, los que están en el Espíritu, tanto como los que están en la carne. Pero hay una diferencia. La santidad nos lleva al Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, que crear esa gran diferencia que está entre los que están en el Espíritu y en la carne. Y lo mismo entre los que van a ser salvos y los que van a ser condenados de perdición. Va a perder su vida. Ahora, 2 dice, porque la ley de espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. 3, la parte clave. Porque lo que era imposible a la ley, ¿qué era imposible? La ley no puede justificar a alguien. La ley dice, eso es lo correcto y eso es malo. Si tú hagas lo malo, dice, eres condenado. Y si tú hagas lo bueno, la ley dice, eres justo, te declara justo. Pero la ley no puede condenar un pecador tal como tú eres, como yo. Así que lo que era imposible para la ley, ¿qué pasó? Por cuando era débil por la carne, esa carne era muy débil. ¿Qué pasó? Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne de ¿qué? Carne de pecado. ¿Cómo vino Jesucristo? En la carne que tú tienes, la carne que yo tengo. Carne, dice carne de pecado. King James Version en inglés dice carne pecaminosa. Es lo que tú tienes, lo que yo tengo. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Les pido, ¿pecado dónde era? En los versículos del capítulo anterior dije que dice carne mora, pecado mora en la carne. En tal carne pecaminoso, Cristo puso sobre sí mismo y vino a este mundo, y en tal carne que hizo, condenó al pecado en la carne. Les pido, ¿carne de quién? Carne de sí mismo, carne de Cristo. Él no puede condenar pecador en una carne que no tiene pecado. Tenía que traer una naturaleza que tiene pecador para que se puede condenar pecador en la carne. Ahora, ¿cómo puede confirmarlo? 1 Pedro 2:24 dice, el cual mismo llevó nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero. ¿Dónde era el pecado? Era en su cuerpo, en su miembro, como dice Romanos 7. Esa es la carne que tenía, carne pecaminosa. Ahora podemos ver más. Hebreos 2:16 dice, porque claramente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó. Algo que tenía Abraham, su simiente, algo que fluyó en su sangre, tenía Cristo. Cristo, Dios no creó un hombre o una criatura totalmente diferente con nueva sangre. No, y puso sobre el matriz, vientre de María.
No es así, hermanos. Él creó Dios, sí, claro que sí, con poder divino, pero tenía semejanza, simiente de Abraham. También Romanos 1:3 dice, acá de su hijo, que fue hecho de la simiente de David, según la carne. Simiente de David, según la carne. Es decir, la carne que él tenía es lo mismo como la de David. No es como una otra criatura nueva. Es como la de David, la parte física, la parte de carne que tenía. Versículo 14 de Hebreos 2 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él tomó carne y sangre de sus padres. Él también participó de la misma para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Es a saber, al diablo. ¿Qué tipo de carne? Una carne subyugada a la muerte. ¿Cómo vino muerte? Les pido. El salario, el pago del pecado es muerte. ¿Cómo vino muerte? Por pecado. Si no hubiera sido pecado, no vamos a tener muerte en este mundo. Pero cuando vino pecado, vino muerte también. Y Él vino con una naturaleza que puede morir. En tal manera, Dios puede morir. Dios puede sentir tentación, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tenta a nadie, dice la Biblia. Una naturaleza tal como nosotros, Él vino. Ahora, seguimos adelante. Queremos mostrar, ya mencionamos algunos textos de la Biblia. Ahora vamos a leer algunas citas de espíritu de profecía para ver la naturaleza de Cristo. ¿Qué naturaleza tenía? Hay palabras que puede buscar muchas veces, pero yo voy a mostrar solo una vez para cada palabra que se usa para mostrar que sí, así es. Ahora, Miracle Ministries, página 181, dice, Él tomó su naturaleza sin pecado, la naturaleza pecaminosa del hombre. Así que en Dios combinó dos naturalezas. Uno, santo. Dos, naturaleza pecaminosa. O sea, Él no dejó su naturaleza en el cielo, vino con su naturaleza divino. Él era 100% Dios y 100% humano. Él era Dios humano, Dios hombre en esta tierra. Tenía dos naturalezas, pero quiero clarificar algo. La parte santo no es la naturaleza de Adán. Escuchen bien, la parte santo, cuando la Biblia menciona como algo santo, recuerden Lucas 1:35, el Espíritu del Altísimo va a estar sobre ti y la cosa santo que va a tener sería el Hijo del Dios. Sí, claro que sí, si es el Hijo de Dios, es santo. Él vino, la naturaleza, la parte santo es su propio naturaleza divino que Él traigo con sí mismo cuando vino. Pero la parte físico, la parte de carne que tenía, es la carne que tú tienes, la carne que yo tengo, carne pecaminosa del hombre. Hay que distinguir bien esa diferencia. Si no entiendes eso, va a haber muchas confusiones. Ahora, eso es la palabra naturaleza pecaminosa. Les pido, ¿vino con una naturaleza pecaminosa? Claro que sí, claramente dice el espíritu de profecía. Ahora,
Toma 17 Manuscript Release, página 338, párrafo 1, dice, en Cristo se unieron lo divino y lo humano, dos naturalezas. Escuchen, el creador y la criatura, la naturaleza de Dios, cuyos ley había sido transgresada, y la naturaleza de Adán, el transgresor. ¿Qué dice? La naturaleza de Adán, el santo, naturaleza de Adán antes de pecar, antes de caer. No, la naturaleza de Adán, el transgresor, se encuentran en Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo de hombre. Así es. La naturaleza de Adán, el pecador, el transgresor, dice, el que transgresó la ley. Es una palabra que se usa en espíritu de profecía. Ahora, otra palabra que se usa, dice de todas las gentes, dice, a pesar de que los pecadores de un mundo culpable pesaban sobre Cristo, a pesar de la humillación que implicaba, Él tomó sobre sí nuestra naturaleza caída. La voz del cielo lo declaró Hijo del Eterno. Naturaleza caída. Él vino con una naturaleza caída. Ahora, otra cita. Piensa en la humillación de Cristo. Tomó sobre sí la naturaleza humana caída, sufriente, degradada y contaminada por el pecado. Escuchen bien, hermanos. Algunas tratan de distinguir entre qué parte de humano es, humano después de caída. Todavía podemos distinguir y decir esa parte es santo y esta parte es divino. Santo, y esa parte es debilitado, o sea, corrompido. No hay ninguna diferencia, hermano. Cristo tenía la misma naturaleza de nosotros, la parte física, la parte de su carne, donde se sucede, donde se provoca pecado. Cristo tenía lo mismo. Y Él vino con una naturaleza, pero venció ¿cómo? Con el poder del Altísimo, poder de su Padre. Por eso dependió cada día en oración. Si Él tenía una naturaleza que era santo, ¿por qué tenía que orar a su Padre para su ayuda? Él vino en una carne debilitada como tuyo y como mío. Ahora, la otra cosa que quiero decir es, ¿qué causa una carne pecaminosa? Carne pecaminosa es una carne que fue contaminada, o acá dice, sufriente, degradada por el pecado. No es bajo en altura comparando con Adán. Bajo de altura no hace carne pecaminosa. La única cosa que puede causar una carne para ser pecaminosa es la contaminación del carne. Ahora, lean esa otra parte y aplicamos la misma entendimiento. Review en el 17 de julio de 1900 dice, en realidad, Cristo unió la naturaleza ofensiva del hombre con su propia naturaleza sin pecado. ¿Qué es una naturaleza ofensiva? Una naturaleza que quiere ofender a la ley de Dios. Así es, hermanos, una naturaleza ofensiva de hombre. Voy a mostrar cómo es. ¿Por qué estás diciendo? ¿Cómo Él venció? Vamos a ver más en una otra presentación acerca de los dos simientes. Pero
quiero mostrar y también voy a mostrar algunos ejemplos para mostrar que Cristo fue tentado en toda parte como usted y como yo. Naturaleza ofensiva del hombre con su propia naturaleza sin pecado, porque mediante este acto de condescendencia se le permitirá derramar su bendición a favor de la raza caída. Solo en esta manera puede derramar su bendición por tener una naturaleza ofensiva, naturaleza caída, naturaleza pecaminosa, por la contaminación y por la degradación del pecado en su carne. Solo en esta manera puede derramar su bendición sobre nosotros. Porque recuerden, Cristo, ¿por qué no vino en la naturaleza de ángeles, como dijo Hebreos? Porque Él no vino para salvar a los ángeles. Él vino a salvar nosotros, hombre caída. En el mismo contexto, Él no vino para salvar una naturaleza santa. Él vino para salvar los hombres caídos. La idea básica es para mostrar que aunque vivimos en una carne pecaminosa, Él era nuestro ejemplo perfecto para mostrar que Él puede salvarnos de nuestro pecado. Por eso Cristo vino, para salvar hombre caído, no santo, hombre con una naturaleza santa. Ahora, ahí tenemos yo estaba presentando la primera parte sobre las palabras, qué palabras usaba espíritu de profecía. Hombre caída, carne pecaminosa, carne ofensiva, carne que transgresó la ley de Dios, carne de Adán después de caída. Ahora, la parte física, su fuerza y la parte mental de Adán, a Cristo, era como la de Adán, porque a veces algunas gentes piensan que la capacidad de la mente de Cristo era perfectamente igual, tal como la de Adán antes de caída. Satanás había señalado el pecado de Adán como prueba de que la ley de Dios era injusta y que no podría ser actada. En nuestra humanidad, Cristo había de rescatar el fracaso de Adán. Pero cuando Adán fue asaltado por la tentación, no pasaba sobre él ninguna de los efectos del pecado. Gozaba en una plenitud de fuerza y virilidad, así como del perfecto vigor de la mente y el cuerpo. Así era Adán, un hombre creado perfecto. Estaba rodeado por la gloria de Adán y se hallaba en comunión diario con los seres celestiales. No sucedió lo mismo con Cristo cuando entró al desierto para luchar con Satanás. Escuchen bien esa parte. Durante 4,000 años la familia humana caída estaba perdiendo fuerza físico y mental, así como valor moral. Y Cristo tomó sobre sí la fuerza, flaquezas de la humanidad degenerada. ¿Cómo era su mente? No igual a la de Adán. ¿Cómo era su fuerza física? No igual a la de Adán. Era débil, más débil. El espíritu de profecía, también la Biblia muestra que los que vivieron antes del diluvio eran gigantes que vivieron. Mucha fuerza. Su mente poderosa puede recordar muchas cosas, pero Cristo no vivió en tal forma. Él vivió en una humanidad degenerada, tal como de los hijos y hijas de Adán durante su época. Él no era una gigante entre los hombres cortos. Él vivió una vida igual como las gentes que vivieron en su tiempo.
O sea, es decir, su mente y fuerza era igual como los humanos durante sus días. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Ahora quiero mencionar también valor moral. ¿Sabes qué? Contaminar o degradar valor moral solo por pecado. Tú puedes escribir esas palabras, valor moral, en espíritu de profecía y buscar. Se refiere al pecador de generación tras generación. Cuando padres hagan algo, por ley de herencia se baja. ¿Cómo? Por el pecado. Únicamente así podría rescatar al hombre de las profundidades de su degeneración. Cristo vino y para salvarnos Él tenía que vivir en una vida, un cuerpo tal como nuestro. Ahora, cuando estamos hablando sobre tentación, deberíamos entender las reglas de tentación. Viene tentación de afuera y adentro. Hay dos partes de donde vienen tentaciones. Hechos de los Apóstoles dice, el corazón debe ser fielmente centinelado, o los males de afuera despertarán los males de adentro, y el alma vagará en la oscuridad. ¿Qué dice? Nosotros como humanos hay algo adentro de nosotros que quiere hacer el mal. Pero por el Espíritu de Dios, gracias a Dios, nosotros conocemos la verdad, la ley y queremos hacer lo bueno, pero muchas veces nos fallamos. Pero miren, la tentación de afuera puede despertar la mal adentro. Veas las dos partes de pecado. Tentación de afuera, malos de afuera y malos de adentro. Ahora, cuando Dios vino, algunos dicen que los que creen que Dios vino en la carne de Adán antes de caída, dicen que Él no fue tentado de adentro, solo de afuera, pero no por adentro. ¿De dónde sucede? ¿De adentro? ¿Dónde exactamente? ¿Sabes qué? Es de la carne que tenemos, la sangre que tenemos. Por ejemplo, voy a rápidamente explicar algo. Él no menciona la carne que comemos. Cuando estamos comiendo una carne, la sangre tiene algo adentro de la sangre. Aún también si tiene enfermedades, problemas, cáncer, por ejemplo. Cuando estamos comiendo eso, vamos a tomar enfermedades de ese animal. Igualmente, ¿cómo? ¿Por qué? Esa vida, la vida es en la sangre. Cristo tomó su mismo nuestra sangre, la sangre y carne tal como nuestro, la de sus padres, la de su madre, y así Él vino en esta carne para vivir. Y esta carne, la sangre que fluye en su carne, Él fue tentado por adentro también, pero no subyugó a la tentación. Mira, su voluntad, la voluntad de Dios, de Cristo, la voluntad humana de Cristo. ¿Dónde humano? La parte carnal, carne. La voluntad humana de Cristo no lo había llevado al desierto, a la tentación. ¿Cómo? Pero Él escuchó ¿a quién? Al Espíritu. Él siguió a la voluntad de Dios. Él amó a hacer la voluntad de su Padre, pero adentro de su mismo, en su carne humana, había algo que dijo, por favor, Cristo, no vayan al desierto. Mira lo que va a pasar. Tú vas a sufrir de hambre. ¿Qué va a comer? ¿Qué va a tomar? Así es nuestra carne. Tentaciones de afuera, de
del ambiente que causar temor, y nuestra carne dice, por favor, no haga eso. O a veces dice, sí, eso tienes que hacer eso. Mira a la mujer. Así es nuestra carne. Dios fue tentado en toda parte, en todo aspecto. Su voluntad humana no quería dejarle entrar al desierto. Así era la de Adán. Mira cómo era la naturaleza de Adán. Adán era un ser noble, dotado de una mente poderoso, de una voluntad en armonía con la voluntad de Dios, y de afectos que se centraban en el cielo. Su cuerpo no había recibido la herencia de ninguna enfermedad, y su alma llevaba el sello de la divinidad. Así era la voluntad de Adán. Lo que Cristo quería, lo que Dios quería, era exactamente lo que Adán quería. No había nada dentro de él que dijo, tienes que comerla. Cuando Satanás fue a Eva para tentarla, no había algo adentro de él. Ella decía, comerla sería más dulce para ti, más rico para ti. Lo que ella quería es para ser como Dios. Es una tentación diferente, pero en nosotros hay algo que dice, yo quiero carne, yo quiero comer carne ahorita, yo quiero hacer eso. Eso es nuestro carne, el carne de nosotros tenemos. Ahora, miren lo que dijo Jesús, no puedo yo de mí mismo hacer nada, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, más la voluntad de que Él envió del Padre. Él hizo la voluntad de ¿quién? Voluntad del Padre, pero hizo su propia voluntad. ¿Por qué no dice yo hago mi voluntad? Porque a veces su voluntad era totalmente contrario como la de su Padre. Aunque le gustaba hacer la voluntad del Padre, él tenía una naturaleza que tenía una voluntad diferente. Miren, cuando él estaba en el jardín de Getsemaní, ¿qué dijo? Diciendo, Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él no quería pasar por esa tribulación, pasar por ese problema. Lo que vino causó temor en el corazón de Cristo, que Él no quería entrar. Pero, ¿qué dijo? Pero Padre, empero sea tu voluntad en mi vida. Así tiene que ser nuestra vida. Tentación no es una excusa para caer cada vez que viene tentación. Sí, podemos ser soplados por el viento de tentación por toda parte, pero tenemos que ser como la vida de un árbol que está plantado de las aguas, que nunca caigas. Ahora, citas difíciles. Yo quiero terminar con esas cosas. Hay algunas citas que a veces parece como nos da confusiones, pero mira, lo voy a explicar algunas de eso, no todito. Eso lo encontramos en Bible Commentary, comentario bíblico, toma 5, párrafo 1128, creo que esta es en inglés. Sea cuidadoso, extremadamente cuidadoso respecto a cómo presentar la naturaleza humana de Cristo. No lo presente ante los genes como un hombre con las propensiones del pecado. Ahora, yo vi que en traducción de español dice tendencias, pero acá se ha traducido propensiones, pero en inglés también menciona como propensiones. Propensiones del pecado. Pudo haber caído, pero ni por un momento hubo en él un malo propensiones. Algunas dicen, mira,
¿cómo estás diciendo que Dios tenía esa cosa? No tenía nada en él. Bueno, vamos a verla. Y mira esa cita, dice, Él, refiriendo a Cristo, es un hermano en nuestras debilidades, pero no en poseer pasiones semejantes como no peso. Su naturaleza rehuía el mal. Eso se encuentra en Testimonios, volumen o tomo 2, página 509. Ahora, quiero dar una regla para aprender o buscar clarificar las citas difíciles de espíritu de profecía. Acá dice el espíritu de profecía que los testimonios mismos serán la clave que explicará los mensajes dados a medida que se explique un texto con otro. La misma manera que explicamos un texto con otro. En la Biblia tenemos que buscar, comparar todas las citas de Ellen White que está hablando sobre este tema para entender claramente qué estaba refiriendo. Ahora, antes de explicar eso, les quiero preguntar, ¿cómo recibimos todos esos males que tenemos, contaminaciones que tenemos, propensiones, tendencias? ¿Cómo recibimos? Hay una ley que se llama ley de herencia y todos los humanos pasan por esta ley de herencia y por esta ley recibimos todas las debilidades, las tendencias y todo lo que tenemos malos, tanto bueno. Ahora, la ley de herencia puedes encontrar esa en deseo de toda la gente. Dice, había sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia de Adán. Él puede venir en esa, pero todavía sería una humillación. Pero Jesucristo aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4,000 años del pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Ahí está la ley. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestran cuáles sean aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Él es nuestro ejemplo perfecto. ¿Cómo recibimos todos los defectos que tenemos, degeneración que tenemos? Por la ley de herencia. ¿Y cómo Cristo pasó? Igual pasó por la ley de herencia, como la de sus antepasados. Les pido, ¿quiénes eran sus antepasados? En inglés dice sus ancestros. David, ¿recuerdan? Un adúltero, alguien que mataba, alguien que mintió. Era una persona que hizo muchas cosas malas. ¿Y quién más? Rahab, una mujer ramera. Tal sangre fluyó en el cuerpo de Dios, cuerpo de Cristo. Y yo no vi ninguna parte de la Biblia que dice, ni la de profecía, espíritu de profecía, que dice, Él quitó toda la contaminación. Dice que Él vino con la contaminación. Ahora, ¿por qué vino? Para darnos un ejemplo de vida sin pecado. Es clara, hermanos, es claro. Él pasaba por la ley de herencia. La ley de herencia es la ley de la cual nosotros recibimos todos los defectos que tiene.
Si fue creado una criatura nueva como Adán, no puede pasar por la ley de herencia, hermanos. Es solo una nueva criatura y creado y lo puso en el vientre de Eva. Pero así no es. Así no es. No es una sangre nueva. La sangre que fluyó en Cristo es la misma sangre que tenía María, pero hasta David y Abraham y Adán. Ahora, seguimos adelante. Nuestras propensiones naturales deben ser controladas o nunca podemos vencer sobre Cristo venció. Primera lección. Las propensiones son cosas que podemos controlar. Segundo, no necesitamos retener unas propensiones pecaminosas. Segundo punto, las propensiones son cosas que tienes que quitar, tienes que eliminar de ti mismo. No puede entrar en el cielo con sus propensiones. Dios en cualquier momento, en un cierto punto de su vida, antes de ir al cielo, tienes que quitar todas las propensiones que tiene. Propensiones al mal. Parábolas de vida del gran maestro dice, nunca deberíamos rebajar la norma de justicia a fin de contemporizar con males tendencias heredadas o cultivadas. Así hay donde vienen nuestras tendencias y herencias, propensiones. Uno es heredadas y la otra es cultivada. ¿Sabes qué? Cristo vino con propensiones y tendencias heredadas, pero no cultivadas. Las debilidades que fluyó en sus padres, sí lo recibió, pero nunca cultivó. ¿Cómo? Por el poder divino, Espíritu Divino. Hay una diferencia que yo voy a explicar en una otra presentación. La naturaleza que él tenía es la misma que tenemos cuando nosotros seamos parte de su familia divina. O sea, es decir, cuando nosotros aceptamos a Cristo y nosotros nos bautizamos, nosotros estamos regenerados en Cristo, nuevo nacimiento. Cristo era Dios y su segundo nacimiento es como humano. En su nacimiento, él tenía su segundo nacimiento como un humano. Y en nuestra experiencia somos totalmente humanos en el primer lugar. Y segundo, cuando aceptamos a Cristo, Él puso su simiente en nosotros y seamos parte de su familia divina. Eso es algo que estoy mencionando solo, pero vamos a explicar en una otra presentación. Pero acá, Cristo vino con totalmente todo que recibimos de nuestros padres. Pero acá dice, las tendencias heredadas o cultivadas nos contaminan. Es parte de pecado. Si tú dices que herencias, las propensiones y tendencias son algo que es parte de vida humana y vamos a tener hasta que Cristo venga, escuchen bien. Si tú vas a tener, pero con el poder de Espíritu, el Altísimo que vive en nosotros, tienes que quitarlo y va a aparecer como nunca tenías esas propensiones en su vida. ¿Qué tiene ese poder? No es mi palabra, no es mí. Yo no puedo hacer por mí mismo, pero hay un poder que sí yo creo que puede quitarla en mí. A ver, aunque tenía toda la fuerza de la pasión, refiriendo a Cristo, aunque tenía toda la fuerza de la pasión de la humanidad, nunca cayó a la tentación de realizar un solo acto que no fuera puro, elevado y ennoblecedor. ¿Qué dice? ¿Cristo tenía? Sí, tenía las pasiones. ¿Pero cómo?
Antes vimos que dice que no en poseer pasiones semejantes. No poseía las pasiones. ¿Cómo podemos explicarlo? Con el poder divino podemos vencer sobre las pasiones que tenemos. ¿Cómo? Porque Cristo puede crear en nosotros un corazón nuevo, dando su Espíritu Santo viviendo en nosotros. Ahora, en esta forma, nuestras propensiones naturaleza deben ser controladas. De lo contrario, nunca podemos vencer como Cristo venció. Ahora, esta otra cita, venció a Satanás en la misma naturaleza sobre la cual Satanás obtuvo la victoria en el Edén. ¿Cómo podemos explicar eso? Mira, Manuscript Release, tomo 17, dice, en Cristo se unió lo divino y lo humano, el creador y la criatura, la naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgresada, y la naturaleza de Adán, el transgresor. Es claro que él tenía la naturaleza de Adán, el transgresor. Se encuentran en Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Pero, ¿cómo podemos explicar eso? Signs of the Time, julio 23, 1902, dice, todo el que obedezca por fe los mandamientos de Dios alcanzará la condición de impecabilidad en la que vivió Adán antes de su transgresión. Así es como vivió Cristo. ¿Te crees que puede alcanzar hasta la naturaleza de Cristo con el poder, la naturaleza de Adán con el poder del Espíritu Santo? Claro que sí. Cristo viviendo en ti es la esperanza de gloria. Puede alcanzar, mira, Cristo, sí, podemos decir que Él en ese sentido, recuerden, no tenía la capacidad de mente igual como la de Adán, ni la fuerza, pasó por la ley de herencia, pero ¿cómo vivió Adán? ¿En qué sentido? Porque él nació con el poder del Espíritu Santo. Él nació como nosotros nacemos de nuevo cuando bautizamos, cuando aceptamos a Cristo. Por eso, si la pregunta, ¿él tenía ventaja sobre humano? Sí, él vino con una ventaja que humano caída sin Dios no tiene, pero no un ventaja sobre hombre caído, hombre convertido, hombre que recibió al Espíritu Santo, pero también depende de su fe. ¿Tú crees que Cristo puede crear en ti un corazón nuevo y ayudarte a vencer sobre el pecado? Depende de ti. Si tú crees que Dios puede hacerla, Él puede. Pero tú crees en eso, si tú crees en eso, tú vas a depender más de Él para que Él pueda vivir esa vida que tú no puedes vivirla. Y mira, el Señor ahora exige que cada hijo y hija de Adán, a través de la fe en Cristo Jesús, le sirva en la naturaleza humana que ahora tenemos. La otra cita, la verdad como es en Cristo separa el hombre de su pecado, de sus tendencias hereditarias y cultivadas al mal. Hermano, eso es el poder de este mensaje. Poder de creer que Dios puede quitar todas las herencias, todas las tendencias y propensiones malas. Él puede quitar de ti y vas a vivir como una persona que no tenías. ¿Por qué? Porque la vida de el Espíritu de Dios no puede morar en un templo contaminado de pecado. Tienes que rendir y confesar toda su vida a Cristo y Él va a vivir en ti y crear en ti un templo
divino y el Espíritu de Dios va a morar en nosotros. Y mira qué va a pasar. ¿Cómo Cristo venció? Porque no tenemos un pontífice que no se prueba con padecer de nuestras flaquezas, más tentado en algunos puntos. ¿Dice así? En muchos, tentado en muchos. No, dice, tentados en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tentado tanto adentro como afuera. Hebreos 2:18 dice, porque en cuanto él mismo padeció sentado tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios fue tentado de afuera, sí, tentaciones de afuera, y fue tentado de adentro. A veces nosotros pintamos una Dios en nuestra imagen que no existe, hermanos. Dios fue tentado. El poder de mensaje. ¿Por qué Cristo vino en la carne? Él vino para vencer sobre el pecado que tú tienes. Tienes que saber que Dios fue tentado en el punto de algunos de nosotros hemos caído. Cada punto. Él fue tentado de hablar mentiras, pero no mintió. Así que Él tiene esa victoria para imputar sobre el que mintió en su vida. Él fue tentado para robar, como nosotros somos tentados y algunos de nosotros hemos robado. ¿Y sabes qué? Porque Él venció, puede imputar esa vida que no robó sobre nosotros. Él fue tentado para fornicación, de fornicación. Él fue tentado de fornicación. Y Él ganó la victoria. ¿Para qué? Para que puede dar esa victoria sobre aquel que cayó en tentación de fornicación. Así es. Eso es la justicia de Dios. La justicia de Dios que venció sobre donde nosotros caímos para que nos tapa con esa victoria, vida de victoria. Y también esa justicia no es solo una justicia como tela que taparnos en nuestra pecaminosidad. No es así, hermanos. Es para darnos victoria, para socorrernos a las tentaciones que nosotros tenemos. El Espíritu Santo implanta una nueva naturaleza y modela por la gracia de Cristo el carácter humano hasta que perfecciona la imagen de Cristo. Esta es la verdadera santificación. Santificación es una vida en Cristo, totalmente en santidad. Una persona que tiene una nueva naturaleza. No es mi palabra, mira, eso es lo que dice el Espíritu de profecía. Pero se quita nuestra naturaleza de pecado. No es así. Aunque tiene la misma naturaleza de pecado, Dios te da un poder más poderoso que el pecado que tiene adentro de sí mismo, que yo tengo en mí, para que yo pueda vivir una vida de victoria. Pero no es mi vida. Como dijo Pablo, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Las buenas obras que vamos a hacer es Cristo viviendo en nosotros. Esa tiene que ser nuestro mensaje, nuestra experiencia. Tenemos que saber que la verdad como está en Cristo, separar el hombre del pecado, de su tendencia hereditaria, tal como cultivadas al mal. Dios tiene ese poder y cuando su Espíritu está viviendo en nosotros, tú puedes vencer sobre el pecado. Y va a pasar algún tiempo que la puerta de gracia va a ser cerrada. Y en aquel tiempo se levantará Miguel. No va a ser mediador nomás. Y en este tiempo, con fe a Cristo Jesús, el libertador, nosotros vamos a vivir una vida sin pecado delante de Dios Santo. Una vida sin pecado. ¿Cómo?
¿Con una naturaleza santa? No, pero en la misma naturaleza, pero teniendo el poder del Altísimo. Así es el poder de este mensaje. Así es el poder de Cristo quiere dar a ustedes. Les pido que este mensaje sea una bendición, no como una teoría, pero para que nosotros podamos practicar esa vida de victoria sobre el pecado. Gracias por escucharnos. Nos veremos a la otra presentación. Oremos antes de cerrar. Amante Dios que está en el cielo, te damos gracias por esta maravilla, verdad que nos ha dado. Dios no es solo una teoría, especialmente para nosotros que creemos que vamos a pasar por las últimas plagas, últimas tiempos de angustia. ¿Cómo vamos a vivir como Cristo? Tenemos que entenderla. Y así vivió Cristo, aunque pasó por la ley de herencia, teniendo todas las herencias, tendencias heredadas, no cayó a la tentación. Así también nosotros podemos vivir si creemos en ti. Dios, creamos en ti. Ayudarnos y ayudarnos en nuestro incrédulo. Ayudarnos a tener fe en ti, que tú puedes librarnos de ese problema de pecado y para darnos esa victoria que tú quieres para todas sus criaturas. Gracias por escucharnos. Gracias por todo. Ayudar a los que están escuchando para experimentar esa vida que tú quieres dar a nosotros, para que si no morimos antes de tu venir y tenemos que pasar por los tiempos después de la cerrada puerta de gracia, tenemos que entender ese mensaje y vivir en la experiencia de Cristo, con la fe de Cristo. Ahí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, no la fe en Jesús, fe de Jesús, que no le dejó caer en tentación y en pecado. Tenemos que tener esa fe. Danos esa victoria, pero antes de eso, danos tu Santo Espíritu para que nos da victoria sobre tentación. Gracias por escucharnos en nuestra oración, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.